Salgado. Económico tiene que ser en beneficio de ese pueblo al cual nos debemos. Todo presupuesto, señor presidente, debe responder a un programa político y a una planificación del Estado, del país. La Constitución de 2008 establece que ese Estado tiene que ser planificado y habla de un instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo, que le corresponde a la autoridad, que tiene la confianza en las urnas del pueblo ecuatoriano, la obligación de presentarlo y de construirlo de manera participativa. Eso dice la Constitución y yo pienso que es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para analizar la propuesta presupuestaria. Y ese plan tiene 3 ejes. Ese plan que fue presentado en los primeros 100 días tiene 3 ejes. Es decir, ese paraguas sobre el cual todo programa político o programa económico tiene que ceñirse. Garantizar los derechos para todos durante toda la vida. Implica reconocer la obligación frente a los niños, frente a los jóvenes, frente a los adultos, frente a las personas mayores de edad, frente a todas y a todos, derechos. El segundo elemento es precisamente desarrollar y proponer, gestionar una economía al servicio de todos. Eso es el segundo elemento. Y el tercero dice algo que es importante, que es todavía un desafío. Más sociedad, mejor Estado. Más sociedad, mejor Estado. Y eso realmente tiene que ver con la presencia de los señores en esta mañana. Entonces, si los objetivos nacionales que tenemos son mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, una de las primeras tareas es precisamente lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hacemos para generar empleo? Esa es la pregunta y esa es la respuesta sobre la cual aquí te tiene que debatirse. ¿Cómo fortalecemos la dolarización? De acuerdo, esta dolarización que le hemos heredado y que nos obliga a tener una política económica y una política pública para fortalecerla. Y el tercero, obviamente quienes defendemos sí este modelo con mucha entereza, es cómo garantizamos erradicar la pobreza extrema y tener realmente condiciones en donde no haya un grupo que tenga todos los privilegios y concentrados la riqueza, sino por el contrario, tengamos la posibilidad también desde el Estado garantizar condiciones de mayor oportunidades de trabajo. Por eso es que esta proforma, a no dudarlo, da respuesta a estos problemas. Y el primer elemento que quisiera que en esta tarde y en esta mañana se tenga presente. Nosotros representamos a provincias y ese Estado planificado reconoce a los gobiernos locales como esos espacios en donde se tiene que garantizar los servicios básicos y especialmente las necesidades con esa ciudadanía a la cual están mucho más cercanos. Por eso nosotros apoyamos el incremento de las transferencias para los gobiernos locales y en este presupuesto se incrementa el 14%. Apoyamos obviamente la preasignación para las universidades, que en este presupuesto está reflejado con un 12% de incremento y que de manera contradictoria a veces aquí se escucha hablar y pedir incremento para las universidades y sin embargo oponerse justamente a que se cobren los impuestos que fundamentan la ley que crea que fundamentalmente redistribuye los recursos del Estado a las universidades.
Para información de ustedes, disminuye el impuesto a la renta, disminuye el IVA, por lo tanto también disminuye los ingresos para las universidades. Y cuando la demanda crece, cuando la cobertura es mayor, el Estado tiene la obligación, asimismo, de presumir y de prever los recursos que sean necesarios, porque en este modelo de Estado y de responsabilidad de ese Estado que está en nuestra Constitución, es obligación del Estado garantizar educación y salud gratuita. Al gobierno se le demanda el pago de incentivos de jubilaciones. Muy de acuerdo. Si fuimos quienes propusimos principalmente el reconocimiento de este incentivo antes de la jubilación. Pero para información de ustedes, en el 2016 se presupuestó 26 millones. En el 2017 se presupuesta 314 millones. Es decir, refleja la voluntad política de solucionar un problema que necesita 1.000 millones. 1.000 millones para pagar a todos. Y en eso tenemos que sumar esfuerzos. En eso nadie puede negar porque ya es un derecho. Es un derecho y por lo tanto tenemos que más bien facilitar para que ese Estado, en las condiciones de dificultad que todos lo reconocemos, vaya cumpliendo. Por eso apoyamos la recomendación de la Comisión de que al menos en este 2018 debería garantizarse la misma cantidad. El plan Toda una Vida registra en este presupuesto 1.000 millones de dólares a través de los diferentes ministerios y sus programas. La misión Ternura para nuestros niños, el trabajo joven para la juventud, los mejores años para nuestros adultos, el programa Las Manuelas, Las Joaquinas, el plan Mujer. Sin duda, esos 1.000 millones serán insuficientes. Serán insuficientes y será muy criticado de pronto por el exiguo presupuesto. Pero ahí está el desafío, principalmente de llevar una economía sostenible para garantizar la responsabilidad que tiene este Estado de redistribuir la riqueza, de garantizar derechos a las personas y de gobernar para todos, incluido para las grandes empresas, para las medianas empresas, pero fundamentalmente para esos sectores que generan el 70% de empleo en este país, en donde se incluye también nuestros transportistas como los emprendedores que tienen que invertir su capital para poner y dar un servicio público. A esos sectores tienen que estar visibles la política económica para realmente fortalecer y cumplir con este objetivo nacional que es generar empleo. Y obviamente que es importante también el empleo que genera la gran industria, la mediana industria, y por eso también hay que apoyar los incentivos, pero aquí se trata de corresponsabilidad de todas y de todos. Se ha dicho también, señor presidente, de que el gasto en personal, de que la burocracia todavía se mantiene y que por eso esta proforma no estaría en las condiciones de cumplir las aspiraciones de algunos sectores. Que sepa el pueblo ecuatoriano que el 88% de los gastos en personal corresponde a los rubros precisamente para más profesores y pagar a más de 250.000 profesores, para los médicos de los hospitales, para los jueces, para los abogados de la Defensoría Pública, para el personal policial, para los militares, para la seguridad de este país. Por lo tanto, esto que es una responsabilidad del Estado según la Constitución, tiene que estar garantizado y jamás podríamos pedir de que haya menos escuelas, menos hospitales, menos profesores, menos médicos. Es más, son insuficientes los que existen ahora. Demandamos entonces que en estas condiciones, he leído atentamente las 12 recomendaciones que hace la Comisión. Me permito de manera firme, con compromiso, como debe ser,
plantear a la comisión y al proponente de esta ley que se incremente una tercera recomendación. Me refiero a lo que acá ya se ha dicho y de que de pronto también dentro del campo de la disputa política esto está presente. El sector petrolero constituye una parte significativa del presupuesto. En un minuto concreto la propuesta, señor presidente. El sector petrolero es relevante y no necesitamos únicamente tener en cuenta los volúmenes de producción y exportación. No necesariamente esta asamblea tiene que reducirse a fijar el precio estimado del barril del petróleo. Es preciso que la Asamblea Nacional realice un seguimiento a la política petrolera. En especial, se informe de parte del Ministerio Rector de la política petrolera, se informe sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del ramo, pero al mismo tiempo a esta asamblea se informe de manera semestral sobre la política pública para impedir que las negociaciones de la venta petrolera no sean precisamente empresas o personas intermediarios los mayores beneficiarios en perjuicio de los intereses del país. Que se informe de los mecanismos entonces para este tipo de negociaciones, porque después de los tributos y de la contribución patriótica que hacen los ecuatorianos a través de los impuestos, el petróleo es la fuente aún de financiamiento del desarrollo de este país. Muchísimas gracias, presidente.